Ese día, ese momento, cuando Jesús descorrió el velo, lo que me mostró destrozó todo lo que creía saber sobre Estados Unidos, sobre el futuro, sobre la realidad misma. Lo que voy a contarles puede asustarlos, puede enojarlos, pero los hará cuestionarlo todo. Si todavía están aquí, por favor comenten amén, para que sepa que me escuchan con el corazón, no solo con los ojos. Era una tarde de abril. El cielo estaba gris como el cemento húmedo, justo como me sentía. Solo soy un chico de 17 años llamado Caleb, de Harmony Creek, Indiana, nada especial. Pero lo que sucedió después empezó con el chirrido de neumáticos y luego la oscuridad. En la escuela, la gente hablaba de becas, del baile de graduación, de los resultados del fútbol, de dónde conseguir las mejores hamburguesas. Todo estaba bien, pero nada de eso me llegaba. Era como estar detrás de un cristal, viendo cómo la vida se desarrollaba sin mí. Me reía con Mike, bromeaba en clase, me sentaba unas filas detrás de Sara y fingía no mirar. Pero incluso cuando sonreía, algo dentro de mí permanecía en silencio, quieto. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de certeza, como si estuvieras destinado a algo pero no puedes identificarlo, alcanzarlo, ni siquiera deshacerte de él? Oía a la gente en la iglesia decir, Dios tiene un propósito para tu vida, y yo asentía como si lo creyera. Pero, sinceramente, la mayor parte del tiempo no estaba seguro de si aún sentía a Dios, o tal vez nunca lo había conocido realmente. Me repetía una y otra vez que era solo la tristeza de un pueblo pequeño, que me graduaría, me mudaría y todo encajaría. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Había una inquietud dentro de mí, un hambre inexplicable. Y ese día, aún no lo sabía, pero ese hambre estaba a punto de ser satisfecha de la forma más aterradora imaginable. Vamos, tío, es solo una noche, dijo Mike, subiendo la mochila a la parte trasera de la vieja camioneta de su padre. No vas a suspender trigonometría por un partido de baloncesto. Dudé, agarrando la correa de mi bolso. ¿No has visto mi último examen? La señora Evans prácticamente escribió, estás perdido, con tinta roja. Mike sonrió, adoptando ese tono fingido y serio que usaba cuando estaba a punto de decir algo ridículo. Vale, vale. Pero Sara va. No tuvo que decir nada más, mi corazón me traicionó antes de que mis labios pudieran encontrar una excusa adecuada. ¿A qué hora nos vamos? Los tres nos subimos a la camioneta justo antes del atardecer, Mike al volante, Sara deslizándose atrás con su cuaderno de dibujo y yo de copiloto, esforzándome al máximo por no parecer nervioso. El motor cobró vida como un viejo fumador que despierta de la siesta, y salimos de Harmony Creek, rumbo a Bentonville, con las ventanillas entreabiertas y la música a todo volumen. El aire olía a lluvia antes de empezar, tierra húmeda, metal frío, algo distante y eléctrico. Por un rato, todo se sintió normal, familiar y seguro. Pero en algún punto de la carretera 31, justo después de la granja Malister, el ambiente empezó a cambiar. El cielo había perdido su color. Las nubes se extendían bajas y anchas, como una manta que no se había lavado en semanas. La lluvia empezó a caer en una fina y constante neblina, y la niebla empezó a acumularse, primero en pequeños grupos, luego en gruesas capas que se extendían por el camino y los maizales. La música seguía sonando, pero me encontré mirando por la ventana, sin apenas oírla. Los árboles a lo largo del camino habían cambiado, o quizá era la niebla que me engañaba la vista, pero sus formas ahora parecían retorcidas, deformadas, como si se inclinaran, viéndonos pasar. Una corriente de aire frío se coló por la rendija de mi ventana. La subí, pero el frío no se fue. Se me metió en los huesos, como si algo hubiera decidido quedarse. Mike seguía hablando, pero yo ya no escuchaba. Pegué la frente al cristal, entrecerrando los ojos por la neblina. Fue entonces cuando me golpeó una oleada de inquietud inexplicable, como si algo estuviera ahí fuera. No solo la tormenta, ni solo el mal tiempo. No, esto se sentía más profundo, como si nos arrastrara algo que no entendíamos,
como si el camino ya no nos llevara a un partido de baloncesto, sino a un lugar completamente distinto. Sentí una opresión en el pecho. Miré a Mike, que seguía sonriendo, tamborileando con los dedos en el volante, completamente inconsciente. Sara se había quedado en silencio, su rostro brillaba tenuemente por la luz de su teléfono. Ninguno de los dos lo notó, o si lo notaron, no dijeron ni una palabra. Abrí la boca para hablar, para decir que, no estaba seguro, pero las palabras nunca salieron. En cambio, seguí observando la niebla mientras se tragaba el camino frente a nosotros, densa, lenta y silenciosa, como un secreto esperando ser revelado. El camión delante de nosotros avanzaba lentamente, una vieja plataforma que transportaba pilas de madera, cada tronco sujeto con cadenas que traqueteaban cada vez que las ruedas pasaban por un bache. Mike dejó escapar un suspiro de frustración y se inclinó hacia adelante, estirando el cuello como si eso le ayudara a ver a través de la espesa niebla que cubría el camino. «Voy a rodearlo», murmuró. «Espera», dije, pero mi voz era apenas más que un susurro. Mike encendió la direccional por costumbre, como si le importara, y se metió en el carril contrario. Por una fracción de segundo, solo se oyó el zumbido de los neumáticos, el silbido de la lluvia sobre el metal y el leve zumbido del motor al acelerar. La niebla lo había engullido todo, era como conducir hacia una página en blanco. Luego los faros. Mike gritó algo que no pude entender, solo pánico puro que le salía de la garganta, mientras giraba el volante bruscamente. Los neumáticos chirriaron, el mundo se inclinó. Sara gritó mi nombre. «¿Metal? ¿Metal?» Un estruendo tan fuerte que ni siquiera sonó real, como un trueno en una pesadilla. El camión entero se tambaleó de lado. El vidrio explotó a mi alrededor en 1000 pedazos brillantes. El cinturón de seguridad me atravesó el pecho como un látigo, pero no fue suficiente. Salí volando hacia adelante, mi frente se estrelló contra el parabrisas. El dolor no fue agudo, fue inmenso, una ráfaga de fuego en mi cráneo que lo absorbió todo. Me zumbaron los oídos, o tal vez se quedaron en silencio, ya no lo sabía. Entonces vino la quietud, un silencio extraño, ingrávido, de esos que aquietan el alma. No podía moverme, no podía respirar, no podía pensar. Todo se oscureció, no la oscuridad que te hace cerrar los ojos, sino la que se siente definitiva. Y justo antes de que todo se desvaneciera, un pensamiento rompió el vacío: «Señor, por favor». Al principio, pensé que quizá estaba soñando, pero esto se sentía demasiado real, de esa realidad que te hace olvidar que los sueños existen. Mi primera consciencia fue la ligereza, como si ya no estuviera atado por la gravedad, ni por la piel, ni por los huesos, simplemente suspendido en el espacio. Pero no del tipo lleno de estrellas. Este espacio estaba en blanco, un lienzo sin color, sin movimiento, sin aliento. Y entonces, de repente, todo se enfocó. Estaba por encima del impacto. No sabía cómo lo supe, pero lo supe. Allí abajo, retorcida y humeante, estaba la camioneta de Mike, completamente destrozada. La parte delantera estaba aplastada como una lata de refresco. Una de las llantas había salido disparada a la cuneta. El humo ascendía en volutas desde el motor como un espíritu maligno deslizándose hacia el cielo. Dentro, me vi desplomado contra el volante, con sangre en la frente, el cuerpo flácido e inmóvil. Era como mirar un maniquí, algo sin vida, hueco. Pero era yo. Me quedé sin aliento, si es que aún tenía aliento. No, 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 esto no es real. Miré a mi alrededor. Mike estaba desplomado contra la puerta, inmóvil. Sara, con la cara manchada de sangre, estaba desplomada en el asiento trasero, le temblaba la mano. Grité sus nombres. «Mike. Sara. ¿Me oyes?» Nada. Ni siquiera un eco. Intenté acercarme a ellos, intenté agacharme, cualquier cosa.
Pero al extender las manos, atravesaron el camión como si fuera humo. Podía verlas, pero no podía tocarlas, como si no estuviera allí. El pánico me invadió como una ola. Mi voz se quebró. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Pero ya lo sabía. En lo más profundo de mi ser, sabía que estaba muerta. La palabra me golpeó como hielo, sin previo aviso, sin despedida, simplemente se fue. Y en ese momento, de pie entre dos mundos, incapaz de gritar lo suficientemente fuerte ni rezar lo suficientemente rápido, sentí algo que nunca antes había sentido, pura soledad. Ni soledad ni miedo, algo más frío, más profundo, como si el universo hubiera olvidado mi nombre. Quería llorar, pero no tenía lágrimas. Quería correr, pero no tenía pies. Solo me quedaba un pensamiento: Dios, por favor, no me dejes aquí. No sé cuánto tiempo estuve allí, flotando entre mundos, paralizada en ese lugar de humo y tristeza. El tiempo parecía detenerse, o quizás se movía sin mí. Pero entonces lo sentí, un tirón suave, casi como una brisa rozando mi alma. No un tirón fuerte ni un tirón violento, sino algo suave, amable, acogedor. No me arrastró hacia abajo, hacia los escombros. No, me levantó, lejos del metal destrozado, la sangre, los cuerpos silenciosos, lejos del dolor, lejos del ruido de las sirenas que empezaban a elevarse en la distancia. Empecé a dejarme llevar lentamente, como una hoja arrastrada por un arroyo. El mundo abajo se encogió, el caos se desvaneció en una silenciosa confusión. Miré hacia atrás una vez y vi las luces rojas intermitentes de los vehículos de emergencia que empezaban a atravesar la niebla. La gente se movía, bomberos, paramédicos, siluetas que corrían a través del humo con urgencia. Pero no podía alcanzarlas. Ya no formaba parte de ese mundo. Y entonces, allá lejos, en el límite de mi comprensión, lo vi, una luz suave, cálida, diferente a todo lo que había conocido. Brillaba, no como un foco ni una llama, sino como el amanecer sobre el agua, pura y dorada, envolviéndote en lugar de cegarte. No era solo luz. Era paz. Era mi hogar. Cuanto más me acercaba, más lo sentía, no solo en mí, sino dentro de mí. Cada herida, cada dolor, cada ápice de miedo dentro de mí, todo empezó a derretirse. Y entonces lo vi. Estaba de pie en el centro de la luz, ni alto ni bajo, ni viejo ni joven. No podía distinguir el color de su túnica ni la forma de su rostro, no porque no estuvieran allí, sino porque no importaba. De alguna manera, lo supe sin que dijera una palabra. Sabía que era Jesús, aquel a quien le había rezado en las bancas de la iglesia, pero no estaba seguro de si me había escuchado, aquel sobre quien la gente cantaba los domingos, pero que el lunes sentía lejano, aquel en quien no estaba seguro de creer de verdad hasta. En ese preciso instante, él estaba frente a mí. El aire, o lo que fuera que era ese espacio, vibraba con algo vivo, amor, pureza, autoridad. No sabía si caer o correr a sus brazos, tal vez estaba haciendo ambas cosas a la vez. Sus ojos se encontraron con los míos. No había juicio ni decepción, solo conocimiento, solo compasión. Y en esa mirada, no solo me sentí vista, me sentí comprendida, como si él conociera cada duda que había tenido, cada error estúpido, cada oración nocturna que terminaba en silencio, y aún así me amaba. No a pesar de esas cosas, sino de alguna manera, incluso a través de ellas. No necesité preguntar quién era, mi alma ya lo sabía. Y sin mover los labios, me habló, Caleb. Mi nombre resonaba en una voz que no era un sonido, sino una presencia, me llenó por dentro: no tengas miedo. Estoy aquí. De repente, por primera vez en mi vida, no estaba sola. Hay cosas que quiero mostrarte, Caleb, cosas que necesitas ver. Su presencia se volvió aún más cálida, como un fuego que no quemaba, sino que sanaba. Sin embargo, bajo el consuelo, había algo urgente, algo pesado: tu mundo no es lo que parece.
Hay fuerzas operando tras el velo, poderes que la mayoría no puede ver, pero que influyen en todo. Entonces vi destellos, no visiones, solo sensaciones, la sensación de puertas que se abrían, de paredes que se derrumbaban, como si el tejido de la realidad se hubiera adelgazado y algo más oscuro estuviera presionando desde el otro lado. Continuó, se están gestando planes, un engaño tan sutil que incluso los fieles empiezan a dormirse. La verdad se ha convertido en un arma, la libertad en una ilusión. El enemigo ha sembrado el miedo en el mismísimo suelo de vuestra tierra. Se me encogió el corazón. Ni siquiera entendía del todo lo que quería decir, pero lo sentí pesado, como un trueno retumbando bajo tierra antes de que estalle la tormenta. Esto no es un sueño, Caleb. No es una visión. ¿Es la verdad? Me miró una y otra vez, no con ojos como los nuestros, sino con algo eterno en su mirada. Sentí que me veía en todo su ser, cada parte de mí, mis miedos, mis fracasos, los rincones oscuros que intentaba ocultar incluso de mí misma, y aún así, él se quedó. No se inmutó, no se apartó. Te he elegido para llevar un mensaje, una advertencia y una esperanza. Sentí una opresión en el pecho. Quería decirle que no era el indicado, que solo era un chico de 17 años de un pueblo pequeño, que no sabía lo suficiente, que no era lo suficientemente fuerte, que no tenía nada que importara. Pero antes de que el miedo se arraigara, él respondió al pensamiento que se formaba en mi interior, no elijo lo perfecto. Elijo lo dispuesto. Su luz parecía latir con propósito, llenando el espacio a nuestro alrededor con una urgencia santa. Lo que estoy a punto de revelar debe ser recordado, dicho, compartido, porque los días venideros serán oscuros y muchos corazones se enfriarán. Pero también habrá quienes despierten, se levanten, regresen. La luz se desvaneció, no abruptamente, sino suavemente, como un atardecer que se transforma en crepúsculo. La calidez de la presencia de Jesús persistió en mí incluso mientras el espacio a nuestro alrededor comenzaba a cambiar. De repente, ya no flotaba, estaba de pie sobre tierra firme. El aire vibraba con ruido y movimiento. Una enorme plaza se abrió ante mí, amplia y reluciente, flanqueada por rascacielos y adornada con pancartas rojas, blancas y azules. Las banderas ondeaban al viento en cada poste, cada edificio, cada mano de la multitud. Era una celebración, como la que se ve en una transmisión del 4 de julio con el volumen al máximo. La gente estaba por todas partes, vitoreando, aplaudiendo, agitando pancartas y teléfonos. Sus voces se elevaban como una oleada de emoción, niños a hombros, confeti flotando como nieve artificial. Todo brillaba, todo sonreía. En el centro de todo se alzaba un escenario, elegante, elevado, iluminado con una precisión impecable. Y entonces apareció él, el hombre, el político. Lucía perfecto, esa fue mi primera impresión. Cada cabello en su lugar, cada gesto ensayado pero natural, el tipo de rostro que has visto en las noticias cientos de veces y que sientes que conoces personalmente, aunque no sepas nada en absoluto. Su sonrisa era deslumbrante, su voz profunda y suave. Cada palabra resonaba como una promesa envuelta en seda. Hoy marca un nuevo comienzo, declaró, y la multitud rugió. Restauraremos la grandeza de esta nación. Restauraremos el orden, la prosperidad y la unidad. La respuesta fue un aplauso atronador, como una ola rompiendo sobre el pavimento y el acero. No más división, gritó. No más miedo, no más caos. Me quedé allí paralizada. Al principio, yo también lo sentí, una pequeña chispa de esperanza que se enroscaba en mi pecho. Sus palabras eran poderosas, familiares, como las mismas cosas que todos anhelábamos oír, dichas con el tono justo en el momento preciso. Tal vez susurré, quizás sea él. Tal vez esto sea lo que necesitamos. A mi lado, sentí a Jesús, silencioso, observando. Y entonces habló, sin voz ni fuerza, lo justo para atravesar el rugido de la multitud, mira más de cerca, Caleb.
No te dejes engañar por las apariencias. Los vítores de la multitud aún resonaban en la distancia cuando la plaza empezó a disolverse como la niebla que se derrite bajo el sol. Las banderas se desvanecieron, el escenario se desdibujó y la voz del político sonriente fue engullida por el silencio. Solo Jesús permaneció a mi lado, firme y sereno. Entonces, sin decir palabra, me extendió la mano. Lo que vi a continuación no fue a través de mis ojos. Era más profundo que la vista, más nítido que el oído, era como estar dentro de la verdad, despojado de ilusión, inmune al engaño. La escena cambió. Me encontré detrás del escenario que acababa de ver, pero esto no formaba parte de la celebración. No estaba decorado ni pulido, estaba tenuemente iluminado, en sombras, frío. Allí, de pie en la penumbra, estaba el mismo político, solo que ahora su sonrisa había desaparecido, su rostro hundido, sus ojos más fríos que el acero invernal. La calidez, el carisma, el tono tranquilizador se desvanecieron, lo que quedó fue cálculo y control. Estaba de pie a la cabecera de una larga mesa, rodeado de gente envuelta en silencio. Reconocí algunos rostros, magnates tecnológicos, magnates de los medios, altos mandos militares, otros estaban ocultos por la oscuridad, solo se veían sus contornos, sin embargo, su presencia era más pesada de lo que la sala podía contener. No eran simples hombres, eran algo más. El aire a su alrededor vibraba con energía, no calor, sino un frío terrible que me revolvía las entrañas. Estas sombras no solo eran sigilosas, eran oscuras, no metafórica ni políticamente, sino espiritualmente, y podía sentirlo. No solo se escondían de la luz, la odiaban. La reunión comenzó, no con saludos ni con cortesías, sino con una declaración. Controlaremos el flujo de información, dijo una voz aguda y metálica. La verdad es lo que decimos que es, dijo otro inclinándose hacia adelante, tamborileando con sus largos dedos sobre la mesa. El miedo es la clave, continuó una tercera voz. Dals un enemigo común, dals algo que odiar, y nos rogarán que los lideremos. La tecnología lo facilitará, añadió una voz suave e incorpórea. Se rastrearán a sí mismos, se silenciarán. No necesitamos forzar nada. Renunciarán voluntariamente a su libertad a cambio de comodidad. Se oyeron risas, no fuertes ni alegres, simplemente vacías. Y entonces observé, paralizado, cómo el político daba un paso al frente. No protestó, ni se inmutó. Se inclinó más de lo necesario. Se inclinó ante las sombras. Sabía quiénes eran, y no le importó. Uno de ellos extendió una mano, no del todo humana, ni del todo sólida, y le tocó la coronilla. Un gesto que debería haberme reconfortado, pero me dejó helado. En ese instante comprendí, había cambiado su alma por poder. No podía respirar. No podía pensar. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Retrocedí tambaleándome, mirando al hombre que hacía apenas unos momentos había estado bajo una lluvia de aplausos, aclamado como un salvador. Ahora veía lo que realmente era, una marioneta vestida de patriotismo, un portavoz de la oscuridad. Esto no puede ser real, susurré. Esto no puede estar pasando, ni en Estados Unidos, ni en la tierra de la libertad. Jesús se volvió hacia mí, su rostro se llenó de dolor, no de ira, ni de indignación, sino de un dolor que era más profundo de lo que yo podía comprender. El poder, cuando se separa de la verdad, siempre acaba en manos de la oscuridad, dijo en voz baja. Me cedieron las rodillas. Caí al suelo de aquella habitación infernal, temblando, con el estómago revuelto. El atisbo de esperanza que había sentido antes se había esfumado, se había apagado como una vela en el viento. Quería gritar. Quería correr, pero no tenía a dónde ir. Solo pude mirarlo, y en sus ojos, aunque llenos de tristeza, vi algo más, algo ardiente, algo eterno. No desesperación, sino determinación. Las sombras se desvanecieron,
Pero el frío que dejaron atrás permaneció conmigo. Sentía un peso en el alma, como si se lo hubiera tragado todo. Algo amargo me subió a la garganta y no pude escupirlo. Entonces la escena cambió de nuevo. Las pantallas se iluminaron a mi alrededor, pantallas LED gigantes, vallas publicitarias, teléfonos, tabletas, redacciones, un torrente infinito de rectángulos brillantes. Cada uno tenía un rostro, una voz, un titular, y todos decían lo mismo: el hombre del escenario era ahora aclamado como un visionario, un unificador, un protector de la libertad y el progreso. Cada canal, cada voz lo repetía como si fuera una escritura: liderazgo histórico, una nueva era de paz y fortaleza. Por fin, alguien que escucha. Los reporteros sonreían al presentar sus guiones. Los comentaristas asentían. Los presentadores vestían colores iguales y leían frases idénticas, sin preguntas ni desafíos, solo elogios perfectos y refinados. Cualquiera que se atreviera a decir lo contrario era acallado, tachado de extremista, delirante y peligroso. Sus nombres aparecían en los titulares como barro sobre una alfombra blanca. Vi un vídeo de una periodista experimentada, alguien a quien había visto de pequeña, limpiando su escritorio entre lágrimas. ¿Su delito? Hacer la pregunta equivocada en directo. Esto no son noticias, susurré. Esto es teatro. Luego llegaron las redes sociales. Las publicaciones se sucedían una tras otra, hashtags sincronizados, gráficos diseñados con el mismo estilo, influencers sonrientes hablando frente a luces anulares, separando los temas de conversación como predicadores en un nuevo tipo de altar. Y debajo de todo esto había algoritmos, manos invisibles que decidían qué se veía y qué se ocultaba. Los vídeos críticos con el líder fueron vetados en la sombra. Los artículos que cuestionaban las políticas fueron marcados como desinformación. Incluso fotos familiares con un pie de foto mal redactado fueron eliminadas por infringir las normas. La gente no se dio cuenta, o peor aún, lo aplaudió, porque se les estaba dando todo lo que querían oír, perfectamente empaquetado, fácil de digerir, sin tensión, sin matices, sin verdad. Vi a vecinos compartiendo medias verdades con plena convicción, a amigos de la iglesia cancelándose mutuamente sus amistades por los titulares, a familias fracturadas no por la guerra ni la tragedia, sino por contenido cuidadosamente seleccionado. Y a pesar de todo, la ilusión de unidad se fortalecía. Esa era la genialidad, la manipulación no parecía coacción, parecía consenso, como si fueras tú quien elegía qué creer cuando en realidad alguien más ya lo había hecho por ti. Me volví hacia Jesús con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cómo es posible que no lo vean? ¿Cómo pueden caer en esto? Su voz no sonaba con ira, sino con tristeza. Cuando la verdad se distorsiona y la gente solo escucha lo que les agrada, se convierte en presa fácil de los pastores del engaño. Satanás es el padre de la mentira y usa las mismas herramientas que la humanidad creó para sembrar la confusión, la división y el caos. Sus palabras calaron hondo, mucho más hondo que cualquier titular. Quizás estés viendo esto ahora mismo y tú también lo estés sintiendo. Si alguna vez has mirado a tu alrededor y has sentido que algo no cuadra, que la verdad se filtra, se distorsiona, se oculta a simple vista, si tu corazón anhela rectitud, claridad, justicia, entonces dilo conmigo, amén. Que esa sea nuestra oración, que sea nuestro desafío, que sea nuestro clamor por un despertar. La visión cambió de nuevo. El frenesí mediático se convirtió en estática. Las pantallas brillantes se desvanecieron como cenizas al viento. Ahora me encontraba en las escaleras de un edificio gubernamental, imponente y gris. El aire vibraba con una fría ceremonia. Sobre mí, las banderas ondeaban perezosamente al viento. El emblema nacional estaba pulido hasta brillar, pero debajo de todo eso había algo hueco. El hombre, el político que antes sonreía radiante ante la multitud, ahora estaba rodeado de asesores, guardaespaldas y funcionarios de traje negro. Su expresión no era de alegría, era calculada. La toma de posesión había terminado. El verdadero trabajo había comenzado,
Y llegó rápido, rapidísimo. En cuestión de semanas, las leyes se fueron implementando una tras otra como fichas de dominó en línea, cada una con un nombre cuidado y una publicidad impecable: la Ley de Protección de la Seguridad Nacional, la Iniciativa de Armonía Social, el Marco de Verdad y Unidad. Palabras que sonaban nobles, inofensivas, incluso buenas. Pero Jesús susurró a mi lado: vigila bien, Caleb. ¿Lo hice? Vi la letra pequeña escondida en cada proyecto de ley, cláusulas que evadían derechos que la mayoría de los estadounidenses consideraban intocables. Ahora, las agencias federales podían acceder a transacciones bancarias privadas, historiales de navegación e incluso mensajes personales, sin orden judicial. De la noche a la mañana aparecieron cámaras de reconocimiento facial, instaladas en semáforos frente a iglesias y en pasillos de escuelas. La gente no protestó, les dijeron que era para su protección. Luego vino la represión de la libertad de expresión. Las plataformas de redes sociales recibieron instrucciones discretas: eliminar cualquier publicación señalada como perjudicial para la cohesión nacional en 24 horas o enfrentarse a sanciones. Los reincidentes fueron multados, bloqueados y encarcelados. Vi a un joven ser sacado a rastras de su apartamento por tuitear un versículo de la Biblia que desafiaba la narrativa gobernante. Gritó que solo eran las escrituras, pero nadie lo escuchó. Se formaron pequeñas protestas pacíficas, familias devotas arrodilladas en las escaleras del juzgado, ancianas con carteles que decían "la verdad importa", niños cantando himnos religiosos. Y entonces llegaron los escudos antidisturbios. Vi una línea de policías descender sobre un círculo de oración como si fuera una turba enfurecida, sin violencia por parte de los manifestantes, solo manos alzadas al cielo. Aún así, las autoridades intervinieron, con porras en alto, gritos de protesta y la gente dispersándose. A unas cuadras de distancia, vi al señor Jenkins, el hombre que dirigía la librería de libros usados en Main Street. Una vez me había regalado un ejemplar de Mero Cristianismo cuando tenía 13 años. Ahora lo esposaban frente a su propia tienda, acusado de distribuir literatura restringida. Tenía la cara magullada, pero la mirada firme, y eso me aterrorizó más que nada, lo tranquilo que parecía mientras lo metían a empujones en la furgoneta. Me volví hacia Jesús con la voz entrecortada. Dijeron que era por la paz, por la unidad, por la seguridad del pueblo. Me miró, con la tristeza flotando en su mirada como una cortina en una habitación sin viento. La libertad casi nunca se conquista con una espada, se entrega pieza por pieza en nombre de las buenas intenciones. Las mayores cárceles no se construyen con acero, sino con miedo y comodidad. Sentí que algo dentro de mí se derrumbaba mientras él seguía hablando. Los hombres cambiarán la libertad por la ilusión de seguridad. Suplicarán cadenas si tan solo vienen con promesas. Y no se darán cuenta hasta que sea demasiado tarde de que los muros que construyeron para sentirse seguros fueron los mismos que los encerraron. Las palabras resonaron como un trueno. Esto no era tiranía por invasión, era tiranía por invitación, y nosotros habíamos abierto la puerta. El mundo se volvió borroso una vez más, pero esta vez no me condujo a una capital lejana ni a una cámara secreta. Me trajo a casa, o al menos a lo que antes sentía como mi hogar. Iglesias, desde capillas de pueblos pequeños hasta grandes santuarios con sistemas de iluminación millonarios, se alineaban como instantáneas por todo el país: bancos blancos, vidrieras, bandas de música, boletines dominicales, el familiar murmullo de la camaradería y la fe. Pero algo andaba muy mal. En las iglesias más grandes, las que se transmitían en línea a millones de personas, los pastores permanecían en sus púlpitos, refinados y sonrientes. Sus mensajes eran fluidos, incluso inspiradores, pero evitaban los filos. Ya no había sermones sobre el pecado, el arrepentimiento ni la verdad. Ninguna mención de la injusticia, ninguna advertencia sobre el engaño, solo suaves palabras tranquilizadoras. Dios quiere que prosperes. Centrémonos en la unidad, no en la división. Confiemos en el proceso, sométense a la autoridad. Estamos llamados a la paz.
Observé desde el fondo de un santuario cómo los aplausos estallaban tras cada frase, como un reloj. Nadie se inmutó, nadie cuestionó. Pero Jesús permaneció a mi lado, en silencio, con el rostro disgustado. La escena cambió de nuevo, esta vez a una iglesia más pequeña, un edificio de ladrillo en un pueblo olvidado. La pintura de la cruz de la entrada se desprendía. Dentro, una modesta congregación se sentaba en viejos bancos de madera. Su pastor, canoso y cansado, permanecía de pie con la Biblia temblorosa en la mano. Leyó en voz alta: «Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de la oscuridad luz». Había poder en su voz, pero también miedo. Justo cuando se giraba para hablar sobre las leyes que se estaban aprobando, la censura, los arrestos, la erosión de la libertad, las puertas se abrieron de golpe. Agentes con uniformes oscuros irrumpieron en el santuario con fría eficiencia. El pastor no se resistió, simplemente cerró su Biblia y susurró una última oración. La gente gritó, otros se quedaron paralizados, algunos simplemente bajaron la cabeza. Lo sacaron del púlpito. Me quedé paralizado al darme cuenta de que ese hombre era el pastor Dwight. Me había bautizado a los 7 años. Orado con mi familia cuando mamá estaba enferma. Me había enseñado que la verdad valía la pena defenderla incluso cuando dolía. Ahora lo tildaban de extremista por leer la palabra de Dios. Jesús me miró en voz baja pero firme: «¿Lo ves ahora, Caleb?». Asentí con un nudo en la garganta. Tienen miedo, sí, pero no solo miedo del castigo. Tienen miedo del rechazo, miedo del conflicto, miedo de perder el poco consuelo que les queda. Y por eso guardan silencio. Observamos cómo más iglesias pequeñas eran blanco de ataques, violaciones del código, interrupciones misteriosas, acusaciones falsas. Quienes se negaban a conformarse eran relegados poco a poco a los márgenes. Mientras tanto, otras prosperaban. Vi a funcionarios del gobierno entregando cheques a megaiglesias, sonriendo junto a pastores sonrientes cuyos mensajes se difundían por todas partes. Pero el evangelio faltaba, reemplazado por eslóganes, las escrituras reducidas a fragmentos de audio, la santidad intercambiada por aprobación. Apreté los puños, abrumado por el dolor. «Ni siquiera tu casa es segura», oí susurrar a Jesús con una expresión seria. Cuando la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Ya no sirve para nada, solo para ser tirada y pisoteada. Sus palabras me calaron más hondo que cualquier titular, porque sabía que no solo lamentaba el silencio, me advertía: quienes están llamados a ser luz no pueden permanecer apagados ante la oscuridad. Si mi iglesia no habla, ¿quién lo hará? Si mi pueblo teme al hombre más que a Dios, entonces la oscuridad no solo entrará, sino que lloverá. En ese momento, lo vi claro, no se trataba solo de un problema político, no se trataba de políticas ni plataformas. Era una rendición espiritual, y el campo de batalla era la iglesia. Las imágenes volvieron a cambiar, desapareciendo de púlpitos y prisiones hacia algo más tranquilo, más cercano. Barrios como el mío, calles como las nuestras, porches y vallas que una vez marcaron los límites de la amistad, no de la sospecha. Ahora algo había cambiado. Lo primero que noté no fue lo que decía la gente, sino lo que no decía. Las conversaciones eran más breves. Las sonrisas no llegaban a los ojos. La gente paseaba a sus perros sin saludar, con la mirada al frente y los hombros tensos. Los vecinos que antes organizaban barbacoas y pedían azúcar prestado ahora apenas abrían sus puertas. Se sentía en el aire, la tensión, la moderación. Cada frase cuidadosamente medida, cada opinión archivada. Jesús y yo caminábamos sin ser vistos por estas calles, y sentí que contenía la respiración. Era como si alguien le hubiera bajado el volumen a la vida, reemplazándola por el silencio. Con la estática de una escuela cercana, entré en un aula. Las paredes estaban pintadas con lemas brillantes: la lealtad es fuerza, confía en la verdad. La libertad de los creadores es obediencia.
Una joven maestra estaba al frente, recitando un nuevo juramento nacional, mientras los niños coreaban al unísono. Sus voces eran monótonas, automáticas, como si estuvieran memorizando las tablas de multiplicar. En el estante del fondo, vi una fila de libros de texto actualizados. Los títulos me resultaban familiares: Historia de Estados Unidos reimaginada, Fundamentos de la Unidad, La Era del Gobierno Ilustrado, pero en el interior, el texto había cambiado. Los padres fundadores eran retratados como reliquias divisivas: la Constitución, un documento defectuoso de libertades caóticas. No se mencionaba la fe, ni se asomaba la disidencia, solo una historia cuidada, pulida y perfecta, sin lugar a dudas. Entonces vi a los demás profesores, uno, con la vista cansada, siendo arrastrado a una reunión administrativa, otro, sentado solo en su coche, llorando en silencio. Se oían susurros por las salas de profesores. ¿Oíste lo que le pasó al señor Harris? Sí, dijeron. Trajo una Biblia a la unidad de educación cívica. Ya no está. Y entonces llegó la parte que me revolvió el estómago: una aplicación en la tableta escolar de cada estudiante, promocionada como un sistema de informes de seguridad. Una mascota de dibujos animados, brillante y sonriente, animaba a los niños a defender a su país. Denunciar cualquier cosa sospechosa, no solo acoso, sino también actitudes antipatrióticas y lenguaje antiprogresista. Observé cómo un niño de no más de 10 años tocaba la pantalla. Había oído a su padre criticar una ley reciente durante la cena, se lo contó a su profesor al día siguiente. Esa noche, hombres uniformados fueron a su casa. No hubo arrestos, solo preguntas. Horas de preguntas. Al día siguiente, el niño ya no sonreía. Jesús estuvo a mi lado mientras observaba a las familias correr las cortinas con más fuerza. Las mesas se quedaron en silencio. Los padres evitaban el contacto visual con sus hijos. Las madres susurraban oraciones tras las puertas cerradas. Cuanto más observaba, más claro se volvía: la gente no solo temía a su gobierno, sino que se temía entre sí. Una esposa dudaba en compartir sus pensamientos con su esposo. Una adolescente borró su diario. Los amigos se reunían en público, pero cada vez hablaban menos. Cada interacción se filtraba por una sola pregunta: ¿puedo confiar en ti? Y la confianza se desvanecía. Me volví hacia Jesús, con el pecho dolorido por un peso insoportable. Esto no es solo política, es veneno. Asintió con solemnidad. El miedo es la espada más afilada del enemigo. No necesita derramar sangre para herir, aísla, paraliza, susurra mentiras entre hermanos y pone muros donde antes había puentes. Lo vi entonces, como la gente no se callaba solo por la fuerza, se callaban a sí mismos, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque estaban cansados, porque tenían miedo. Mata el alma antes de tocar el cuerpo, dijo Jesús en voz baja. Convierte a los libres en esclavos sin una sola cadena. Miré a mi alrededor, las calles silenciosas, las miradas nerviosas, las risas forzadas. ¿Qué esperanza les queda? ¿Cómo se lucha en una guerra que se libra dentro de casa? Me miró con ojos llameantes, no de ira, sino con algo más feroz, algo más brillante. El amor perfecto expulsa el miedo. El enemigo siembra el terror para dispersar a mi pueblo, pero yo los he llamado a reunirse, a recordar, a resistir. Y cuando aman sin miedo, sin vergüenza, sin instinto de supervivencia, la oscuridad tiembla. En el silencio de esa noche, lo oí y le creí. El mundo volvió a oscurecerse, no con niebla ni sombras, sino con una especie de peso, pesado, opresivo, como si el aire mismo fuera demasiado denso para respirar. Estaba de pie frente a una enorme estructura gris, hormigón sin vida que se alzaba como un muro contra el cielo. No había ventanas ni señales de vida, solo rollos de alambre de púas, vallas metálicas, torres de vigilancia y guardias con rifles deambulando como sombras que habían olvidado cómo descansar.
Un letrero desgastado colgaba sobre una puerta de acero cerrada, Centro de Reintegración Comunitaria y Desarrollo de Habilidades. Un nombre tan estéril, tan bien expresado, que casi sonaba útil, como un proyecto de rehabilitación financiado por el gobierno. Pero todo en este lugar gritaba lo contrario. Jesús estaba a mi lado, en silencio, con el rostro serio. Al cruzar la puerta, de alguna manera invisibles, sin ataduras, sentí que bajaba la temperatura, no física, sino espiritualmente, como si este lugar hubiera sido excavado en la propia esperanza y hubiera quedado vacío por dentro. La gente se arrastraba con uniformes grises, desprovistos de color, expresión y dignidad, hombres y mujeres de todas las edades, maestros, padres, predicadores, artistas, cada uno con un número bordado en el pecho en lugar de su nombre. Nadie levantó la vista. No era dolor lo que llenaba aquel lugar, era vacío, como si les hubieran arrebatado algo sagrado. Estos son los que se negaron, dijo Jesús en voz baja, se negaron a repetir la mentira, se negaron a traicionar la verdad que albergaban en su interior. Pasamos por pasillos repletos de cámaras de vigilancia y resonando con gritos lejanos. Las paredes estaban cubiertas de lemas, la obediencia es libertad, la corrección conduce a la unidad, la reforma del pensamiento es amor. Cada sala a la que entrábamos era más fría que la anterior. En una, docenas de personas estaban sentadas en silencio en sillas metálicas, mirando una pantalla que reproducía secuencias de propaganda, funcionarios sonrientes editando la historia, declaraciones de gloria nacional. Se vieron obligados a corear frases al unísono una y otra vez hasta que las palabras no significaban nada y sus voces sonaban robóticas. En otra habitación, escribieron ensayos, declaraciones de confesión. Los llamaron, admitiendo crímenes que nunca cometieron, arrepintiéndose de creencias que aún guardaban en secreto, páginas y páginas de culpa inventada. Quienes no cumplían eran llevados a cámaras de aislamiento. Observé a un hombre no mayor que mi padre sentado en una gélida caja de acero, apenas lo suficientemente grande como para mantenerse de pie. Las luces parpadeaban, una frecuencia aguda resonaba en sus oídos sin cesar. Llevaba días allí. En otra esquina, un grupo de prisioneros formaba filas mientras los guardias los insultaban, obligándolos a repetir consignas bajo amenaza de inanición. Una mujer, frágil y temblorosa, murmuró una palabra demasiado despacio. La abofetearon y la obligaron a permanecer de pie durante 12 horas. Entonces lo vi, un hombre mayor desplomado en un rincón de la cafetería, delgado, pálido, con la mirada perdida en el vacío. Un papel frente a él decía, «Hoy amo a mi país». Lo recitaba una y otra vez, con la voz apagada. Miré más de cerca. Jesús asintió solemnemente. Había sido profesor de ética en una universidad respetada. Ahora era un cascarón, su mente aplastada por el peso de la repetición interminable, su espíritu apagado pero no extinguido. Todavía no. Me volví hacia Jesús, con las manos temblorosas y un nudo en el estómago. ¿Por qué harían esto? ¿Qué sentido tiene esta crueldad? Su rostro, dulce pero feroz, se encontró con el mío. Este es el mayor insulto al designio de mi padre, dijo. Tomar lo creado a imagen de Dios, mente, alma, libertad, y someterlo a la obediencia, borrar la identidad, borrar la fe, borrar la voluntad, hasta que solo quede una obediencia sin corazón. Su voz se volvió más firme. Quieren silenciar el espíritu, extinguir la llama de la conciencia, construir un mundo de marionetas que nunca cuestionan, nunca claman, nunca esperan. Las lágrimas me ardían en los ojos. Volví a mirar al profesor. Levantó la cabeza un instante, y en ese instante, lo vi, un destello, un único destello de resistencia, tan tenue, pero aún presente. Jesús le puso la mano sobre el corazón. El alma no fue hecha para doblegarse eternamente, ni a la oscuridad, ni al miedo. Hay un fuego en mi pueblo que ninguna prisión puede contener, y solo se necesita una chispa. Las frías paredes del centro de reeducación se desvanecieron, y de repente me encontré en medio de un centro comercial abierto y luminoso.
La música sonaba por los altavoces del techo. Anuncios LED destellaban en enormes pantallas digitales, marcas de moda, paquetes vacacionales, ofertas por tiempo limitado. Parejas paseaban de la mano, niños pedían helado, los camareros gritaban nombres sobre tazas humeantes. Era limpio, agradable, normal, y sin embargo, sabía lo que había a solo unos kilómetros de distancia. Lo había visto, las paredes grises, las identidades despojadas, las voces robadas. Estaban ahí, pero a nadie parecía importarle, o tal vez no querían importarle. Las estaciones de noticias se proyectaban en pantallas en los patios de comidas, cuidadosamente seleccionadas. Cuando un breve segmento hablaba sobre medidas de rehabilitación, le seguían chismes de entretenimiento y números de lotería. Los presentadores hablaban con calma, sonriendo, siempre sonriendo. Caminé sin rumbo por un tranquilo barrio suburbano. A continuación, el césped estaba podado, las banderas ondeaban, una parrilla humeaba en el patio trasero de alguien. Tras puertas cerradas, los rumores de lo que podría estar sucediendo allá flotaban por las cocinas como corrientes de aire indeseables, pero se acallaron rápidamente. Eso no puede ser verdad. Estoy seguro de que infringieron la ley de alguna manera. No tenemos el contexto completo. ¿Se lo buscaron? Otros no lo negaron, lo defendieron, sinceramente, necesitamos esto. Antes todo estaba descontrolado. Ahora es mejor, más seguro, al menos las calles están tranquilas. ¿Quieres caos de nuevo? ¿Quieres que la gente se destroce? Me quedé paralizado en una acera, observando a una mujer podar rosas en su jardín delantero mientras un dron de noticias sobrevolaba. Levantó la vista y luego apartó la mirada. Lo sabía, pero había aceptado fingir. El contraste era insoportable. Acababa de ver la dignidad humana destrozada en frías habitaciones de hormigón, almas desgarradas por el silencio y la vergüenza. Y ahora aquí estaba, rodeado de comodidad, color, conveniencia y apatía. Eso era lo peor, ni rabia ni protesta, solo indiferencia. Me volví hacia Jesús, con la voz apenas contenida. ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden dormir sabiendo lo que pasa a su alrededor? Su respuesta no fue suave. Han cambiado su conciencia por comodidad. Su mirada era penetrante, triste, sin pestañear. Se han emborrachado con la comodidad y se han distraído con la abundancia. El sufrimiento ajeno se ha convertido en ruido de fondo, una molestia para su estilo de vida. Apreté los puños, sintiendo un calor intenso en el pecho. Pero seguro que no todos están de acuerdo. Alguien debe estar hablando. Asintió lentamente. Algunos sí, pero muchos que conocen la verdad guardan silencio, no por ignorancia, sino por miedo o, peor aún, por conveniencia. Miré hacia el barrio, familias reunidas para una noche de cine, asistentes digitales brillando en las ventanas, un hombre pasando los titulares sin leer una palabra. Susurré, ven y aún así deciden no actuar. Jesús respondió con un estruendo tras sus palabras, el silencio del bien ante el mal no es neutral, es complicidad, Caleb. Es un acuerdo envuelto en inacción. El cielo sobre nosotros se oscureció, no por la tormenta, sino por una pesadez espiritual que me oprimía el pecho como un peso insoportable. Cuando la comodidad reina, la verdad se sacrifica en el altar de la conveniencia, dijo. Y cuando a la gente le importa más la paz en sus hogares que la justicia en sus calles, abren las puertas a la tiranía, no con violencia, sino con silencio. Tragué saliva con dificultad, con lágrimas ardientes en los ojos. Entonces, ¿qué esperanza hay? Me miró, aún ardiendo de verdad, pero también de misericordia. Siempre hay esperanza, Caleb. Pero no vendrá de quienes esperan a que alguien más hable. Vendrá de quienes eligen mantenerse firmes, con valentía, incluso cuando les tiembla la voz, incluso si están solos. El mundo se inclinó de nuevo, no de golpe, sino como un velo que se descorría de una capa más profunda de realidad. Y entonces lo vi, una mesa, enorme.
circular, brillando con luz virtual, flotaba en un vacío negro. A su alrededor se sentaban figuras, no de carne y hueso, sino como hologramas, transmisiones en vivo, proyecciones cifradas. Algunos rostros eran familiares, presidentes, primeros ministros, titanes corporativos, gigantes tecnológicos. Otros permanecían borrosos, ocultos tras protocolos de seguridad que ni siquiera el cielo podía penetrar. No los unían las banderas, no los dividía el idioma. Hablan con una sola voz, estabilidad, dijo uno. Previsibilidad, añadió otro. La unidad global es el único camino a seguir. En ese momento me di cuenta de que el presidente que había visto, el hombre que se inclinaba ante las sombras, no era el titiritero. Era solo un hilo de una red mucho más grande. No eran líderes, eran arquitectos, y estaban construyendo algo monstruoso. Los gráficos se iluminaron sobre la mesa, cronogramas, planes de despliegue, mapas de vigilancia. Un logotipo apareció en el aire, girando silenciosamente, Iniciativa Nueva Armonía Global. Luego vinieron las palabras clave, identificación digital, moneda programable, gobernanza centralizada de IA, puntuación de comportamiento, lo que llamaron un sistema de crédito social. Cada persona, cada movimiento, cada compra, cada publicación, monitoreada, puntuada, calificada. Si se cae por debajo de cierto umbral, el acceso al transporte público, la atención médica, la educación y los servicios financieros desaparece. El incumplimiento, dijo una figura enmascarada, debe equivaler a la desconexión. Otra sonrió con sorna, no hay necesidad de usar la fuerza cuando temen más el aislamiento que la cárcel. Vi a familias intentando comprar comida, pero se les negó. A hombres jóvenes se les prohibió el acceso a sus cuentas bancarias, a mujeres mayores se les prohibió el acceso a los hospitales. Todo por hablar con demasiada valentía o rezar con demasiada franqueza. Jesús permaneció a mi lado, en silencio hasta ese momento. Su voz, al llegar, fue firme, firme, ardiente de verdad. Esta es la Torre de Babel reconstruida, no con ladrillos, sino con código, no desafiando el lenguaje, sino a mí. Dio un paso adelante con los ojos encendidos. Esta es la cumbre del orgullo de la humanidad, la creencia de que pueden reemplazar el reino de los cielos con una máquina que pueden gobernar sin piedad, controlar sin conciencia. La visión palpitó y luego comenzó a desvanecerse, pero sus palabras quedaron grabadas en mi alma, sus planes surgirán, la red se estrechará, pero no resistirá. Porque solo yo tengo el mundo en mis manos, y ningún sistema, ninguna alianza, ningún imperio del miedo superará mi verdad. Me desplomé, no por desafío ni por fuerza, sino por puro destrozo. Mis rodillas tocaron el suelo como si el peso de lo que había presenciado finalmente hubiera alcanzado su máxima gravedad. Me arrastró hacia abajo, me quitó el aire de los pulmones, me dejó temblando en silencio. No pude escapar. Solo pude llorar, no lágrimas suaves, ni pena contenida, sino ese tipo de llanto que te retuerce el pecho y te deja sin aliento, el tipo de llanto que surge cuando te das cuenta de lo pequeño, de lo indefenso, de lo incompleto que eres. Señor, dije con voz entrecortada, apenas un suspiro. Lo miré, Jesús, quien me lo había mostrado todo, caminaba a mi lado, sin separarme jamás, y, sin embargo, ahora solo podía ver la oscuridad que se cernía sobre mí desde cada rincón del mundo que él amaba. ¿Por qué? Mi voz se quebró, absorbida por la inmensidad que me rodeaba. ¿Por qué me dejaste ver esto? ¿Por qué mostrarme toda esta muerte, este control, este silencio? ¿Cómo sobrevivimos a algo así? No respondió de inmediato, pero no me detuve. ¿Qué esperanza hay? Apreté los puños. ¿Qué se supone que hagamos? Solo somos personas, solo polvo. Se me quebró la voz. Enterré la cara entre las manos, sin importarme quién era, si estaba soñando o si ya había muerto, y esta era una cruel revelación antes del final. Solo sabía que el dolor era real y demasiado. Entonces, una calidez. Jesús se arrodilló a mi lado y me abrazó.
No con palabras, sino con su presencia. No oí música ni vi fuegos artificiales ni obtuve respuestas a todas mis preguntas, pero por primera vez desde que todo esto empezó, me sentí segura, incluso mientras sollozaba. Él acercó mi cabeza suavemente a su pecho, su mano se posó en mi hombro. Ninguna orden, ninguna reprimenda, solo una fuerza silenciosa que me decía que él había estado aquí antes, con otros, con todos nosotros, en cada época donde la esperanza se había apagado y casi extinguido. Cuando finalmente habló, su voz no fue un trueno, sino un silencio serena. No desesperes, Caleb, dijo. Y mi corazón lo escuchó con más fuerza que mis oídos. Aún en la noche más oscura, dejo mi luz. Aun cuando todo parezca perdido, sigo existiendo. Levanté la vista, con los ojos escociendo y las manos aún temblando. ¿Y ahora qué? Susurré. ¿Qué podemos hacer? Me sostuvo la mirada con una ternura feroz que me hizo sentir como si mi corazón hubiera olvidado cómo latir y simplemente lo hubiera recordado. Aún quedan brasas, dijo. No son muchas, no son ruidosas, pero arden y son suficientes. Me tocó la cara. Las lágrimas se detuvieron, no porque ya no tuviera dolor, sino porque ahora tenía algo más, no respuestas, ni planes, sino una presencia que no se marchaba. Y eso me bastó para seguir respirando. La luz cambió de nuevo, esta vez no en intensidad, sino en un resplandor más suave, como la luz de la luna filtrándose entre las tablas agrietadas de un ático, o el silencio de las velas danzando contra el hormigón húmedo. Abrí los ojos y me encontré de pie en una estrecha escalera. El aire olía a polvo y madera vieja, cada escalón crujía bajo mí mientras seguía a Jesús hacia lo que parecía un sótano olvidado. Cajas cubrían las paredes, telarañas se aferraban a las tuberías. Y, sin embargo, había algo sagrado allí. Al pie de las escaleras, un grupo estaba sentado alrededor de una sola vela, su llama parpadeaba contra los rostros cansados, hombres, mujeres y algunos niños. Hombros juntos, cabezas gachas. Una mujer sostenía una Biblia en su regazo, las páginas amarillentas, la encuadernación pegada con cinta adhesiva. Leía en voz baja, las palabras temblando en sus labios. Otros escuchaban con los ojos cerrados, como si cada sílaba fuera agua para un alma reseca. Oraron, no en voz alta ni con grandiosidad, sino con la sinceridad que hacía que el aire se sintiera cargado de cielo. Un hombre metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de pan. Lo partió lentamente, pasándolo a los demás como si fuera un tesoro. Nadie se quejó de lo poco que había, lo recibieron con lágrimas en los ojos, como si fuera un festín. Una niña se arrodilló junto a su madre y susurró un versículo de memoria, su voz apenas se elevaba por encima de su respiración, y aún así resonaba, no con volumen, sino con fuerza. Jesús puso una mano en mi hombro y susurró, «Vigila, Caleb». La escena cambió. Estábamos ahora en medio de una nube de polvo gacmita que flotaba entre los rayos de luz tenue que entraban por una ventana agrietada. Otra reunión, 5, quizás 6 personas, todas sentadas en el suelo. Un hombre sostenía una guitarra a la que le faltaban 2 cuerdas. Seguía rasgueando, seguían cantando. Sin micrófonos, sin luces, solo fe. Nos adentramos de nuevo, esta vez en el bosque. Un granero ruinoso se alzaba entre pinos, con el techo remendado con lonas y chatarra. Dentro, otro pequeño grupo se acurrucaba con abrigos, desprendiendo vapor de su aliento, con las manos entrelazadas, los ojos cerrados. En cada reunión se repetían los mismos elementos, las escrituras, la oración, la canción, las lágrimas, el pan compartido en silencio, la esperanza susurrada en la oscuridad. No eran multitudes, no eran ruidosas, ni elegantes, ni transmitidas en directo, pero ardían, no de miedo, sino de fe. Y la sentí irradiar por cada habitación oculta y claro del bosque, algo que no había sentido desde antes de que comenzaran las visiones, paz. No la que ofrece el mundo, ni entumecimiento ni escape, sino la paz que llega cuando la verdad se dice en voz alta, incluso en susurros,
cuando la luz se transmite de mano en mano como una llama que ninguna sombra puede ahogar. Jesús sonrió a mi lado. Su expresión no era grandilocuente ni radiante, era tierna, orgullosa, como la de un pastor que ve a su rebaño avanzar en medio de la tormenta. Aquí están, Caleb, dijo. Los que no se inclinarán, los que recuerdan. Lo miré. Pero son tan pocos. Él asintió suavemente. Sí, pero son suficientes. Su mirada se dirigió al grupo que seguía rezando en el bosque. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Son mi cuerpo. Y aunque el mundo se burle de ellos, los silencie, los disperse, son la sal de la tierra, son la luz que aún brilla. Mientras observaba, uno de los hombres se puso de pie y susurró: recuerden la iglesia primitiva, recuerden a quienes murieron con su nombre en sus labios. Otro añadió: si ellos aguantaron a Roma, nosotros podemos aguantar esto. Y un adolescente, no mayor que yo, dijo entre lágrimas: él lo vale, cueste lo que cueste, él lo vale. Ni siquiera me di cuenta de que había empezado a llorar de nuevo, pero esta vez no de desesperación, sino de asombro. Porque en medio de tanto silencio había encontrado una canción, y en medio de tanta oscuridad había encontrado una llama que aún ardía. Las visiones se desvanecieron, pero su presencia no. Aun cuando las imágenes se disolvieron en la quietud, aun cuando los colores de la guerra y la adoración, la tiranía y la verdad se desvanecieron de mi vista, la calidez de Jesús permaneció firme, fuerte, cercana. Me había mostrado oscuridad, sí, cosas indescriptibles, cosas que quizá nunca olvide, pero también me había mostrado luz, no la estridente, ni la refinada ni la pública, sino la que parpadea en los rincones del mundo, en lo profundo de sótanos, graneros y corazones rotos, y que, de alguna manera, nunca muere. Me había mostrado la debilidad del hombre, las mentiras que elegimos cuando tenemos miedo, el silencio que justificamos cuando queremos sobrevivir. Pero más que eso, me mostró el asombroso poder de la fe, del amor y de un Dios que aún camina entre nosotros, incluso cuando sentimos que lo han dejado fuera. Puede que vengan tormentas, que el mundo cambie, pero su amor, por ti, por mí, por esta nación que llamamos hogar, no cambia, perdura. Nunca prometió tranquilidad, pero prometió presencia, y ha cumplido esa promesa. Así que, si estás viendo esto y sientes latidos acelerados, si lo que has visto o sentido esta noche te inquieta, te hace temblar, quizás incluso llorar, escúchame, no estás solo. La batalla que enfrentas, las preguntas que llevas dentro, Él lo ve todo. Y así como me eligió a mí, un chico común de Harmony Creek, para compartir este mensaje, creo que también tiene un plan para ti, uno lleno de propósito, fuerza y valentía. Búscalo, escúchalo, y te prometo que te responderá. Desperté en una cama de hospital, con el cuerpo magullado, el corazón ardiendo, y supe que esta historia no podía permanecer en silencio. Quizás sea la primera vez que escuchas algo así, quizás lo dudes. No pasa nada, solo abre tu corazón, deja que Él te hable, ora, busca, lo encontrarás. Y si esta historia te conmovió profundamente, si crees que Él todavía habla, todavía se mueve, todavía advierte y despierta, suscríbete. Esto es solo el comienzo, vienen más historias, más verdad, más luz. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga abundantemente y sin cesar.